Mi amor de la infancia era un genio de calificaciones perfectas, frío, distante, completamente fuera del alcance de todos. El año de los exámenes de acceso a la universidad cumplió con todas las expectativas y se convirtió en el mejor puntaje. A partir de entonces, todo le salió bien, éxito tras éxito. La fama y los logros llegaban con facilidad. Años después, en una reunión de exalumnos, la antigua belleza de la escuela, ahora casada, se emborrachó, medio riendo, medio al borde de las lágrimas. Dijo: Luciano, el genio, tiene un futuro tan brillante por delante. No es de extrañar que rechazara mi confesión en aquel entonces. Por primera vez, su habitual compostura tranquila se resquebrajó tras una breve pausa. Su mirada se volvió afilada, exigente, y se clavó en mí. Expliqué: dijiste que esas cartas de amor no hacía falta entregártelas, que podía tirarlas directamente. Él había asentido en aquel entonces y no dijo nada más. Pensé que ahí terminaba todo. Pero esa misma noche, las personas que él llevó rompieron mis manos. Los golpes de los palos cayeron con fuerza. Un dolor punzante me atravesaba. Él se quedó a un lado, con una expresión oscura e indescifrable. ¿Cómo se siente?, dijo con frialdad, que alguien destruya sin más algo que te importa. Este es el precio por arruinar lo que podríamos haber tenido. Con solo esas dos frases, mi sueño recién alcanzado de convertirme en diseñadora quedó completamente destrozado. Cuando abrí los ojos de nuevo, regresé al día en que tenía en mis manos la carta de amor de la belleza de la escuela. Capítulo 01. Rose. ¿Estas son todas las cartas de amor para el genio hoy? Y dime, ¿qué tipo de chica crees que le gusta a alguien como él? Mi compañera de pupitre miraba con curiosidad el montón de cartas en mis manos mientras hablaba. Al oír su voz, volví en mí de golpe. Un sudor frío resbaló por mis sienes. Los sobres rosados me apuñalaban la vista. Sin darme cuenta, apreté con más fuerza, hasta que las yemas de mis dedos se pusieron pálidas. Estas cosas sin sentido fueron la razón por la que mis manos quedaron destruidas. Gracias a Dios que he vuelto. Al verme mirar las cartas en silencio, mi compañera se preocupó y me dio una suave palmada. Rose, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? Reprimiendo el odio y el caos que se agitaban en mi pecho, me giré hacia ella y forcé una sonrisa. Estoy bien, solo me quedé pensando en algo. Al ver que realmente estaba bien, suspiró aliviada. Luego miró otra vez las cartas y negó con la cabeza. ¡Qué desperdicio! Todas estas van directo a la basura. Apreté los sobres con más fuerza, y mi expresión se ensombreció, recordando lo ocurrido en mi vida pasada. Dejé escapar una risa fría y silenciosa. ¿Tirarlas? No, estas cosas deberían volver a su verdadero dueño. Enderecé el montón en mis manos, colocando la carta de la belleza de la escuela justo arriba, asegurándome de que fuera lo primero que llamara la atención. Luego me giré y dejé las cartas sobre el pupitre detrás de mí. Ese asiento pertenecía a Luciano. No estaba en ese momento, pero cuando regresara, definitivamente las vería de inmediato. Mi compañera me miró sorprendida, claramente confundida por mi repentino cambio de actitud. Sonreí y dije: después de pensarlo bien, creo que es mejor que él decida por sí mismo. Esto no es realmente asunto mío, no debería interferir. Se quedó en silencio un momento y luego asintió. Dicho así, sí, tiene sentido. Capítulo 02. Cuando el descanso largo estaba a punto de terminar, Luciano, a quien el profesor había llamado a la oficina, regresó al aula. Miró las cartas de amor sobre el escritorio. Sus bonitas cejas se fruncieron ligeramente y llamó mi nombre. Rose. Apenas lo dijo, su voz se detuvo. Yo le di la espalda y puse los ojos en blanco, reprimiendo el asco que sentía hacia él. Luego me giré, fingiendo normalidad. ¿Qué quieres? No me respondió. Su mirada cayó sobre las cartas, y en el fondo de sus ojos las emociones se agitaban. El nombre, Camila, escrito con una caligrafía impecable, hizo que su expresión cambiara notablemente. Tras un momento, extendió la mano y recogió las cartas. Su voz fue indiferente. Nada. Al ver la ligera curva ascendente en sus labios, lo entendí de inmediato. Estaba contento. Había obtenido el corazón de la persona que le gustaba. Cuanto más veía su sonrisa, más nauseabunda me resultaba. En mi vida pasada, Luciano mantenía una actitud altiva y distante. Con impaciencia, me pedía que le ayudara a encargarse de las cartas de amor, diciendo que no quería perder tiempo en esas cosas triviales y afectar sus estudios. Rechazaba en silencio a quienes lo pretendían, pero al mismo tiempo daba por hecho que esas personas podían molestarme sin límites. Yo pensaba que, dado que nuestras familias tenían una relación cercana, esto no era más que un pequeño favor. Así que no le di importancia y sacrifiqué mi propio tiempo para ayudarle a deshacerse de esa basura. Pero cuando alcanzó el éxito y la fama,
Me dijo que se arrepentía, que por mi culpa había perdido al único amor verdadero de su vida. Después de arrepentirse, no culpó su falsa arrogancia ni su propia estupidez. En cambio, me rompió las manos, haciéndome pagar como si fuera un sacrificio por su amor puro. Esa clase de comportamiento es simplemente repugnante, quererlo todo y aún así hacerse la víctima. Una actitud verdaderamente despreciable. Ahora estábamos en el último año de secundaria. Los estudios eran pesados. Cada día era agotador. Jamás habría imaginado que una tontería tan insignificante se convertiría en la razón de su venganza. Si no hubiera pasado por aquello, nunca habría sabido que era una persona tan repulsiva. Fuiste tú quien dijo que no querías que te molestaran con cartas de amor. Y luego, sin vergüenza, dijiste que fue culpa mía por no recordártelo, que por eso perdiste a la persona que amabas. Ni que yo fuera una adivina para saber cuál de entre cientos de cartas era la de alguien importante para ti. Ni siquiera soy nada tuyo. ¿Y aún así vienes con tantas exigencias absurdas? En mi vida pasada ya me molestaba tener que ocuparme de esas cartas. Esto no es tu basurero. Yo también tengo que estudiar. Si no fuera por la relación entre nuestras familias, hace tiempo que le habría estampado en la cara todas las cartas que llenaban mi cajón cada día. No le hice nada a nadie. Seguí sus palabras y destruí las cartas. Y aún así él vino a buscar problemas y destruyó mis manos. ¡Qué imbécil! Un completo lunático. No quería seguir mirándolo. Así que retiré la vista y me di la vuelta. Luciano, me odiaste. Cargaste toda la culpa sobre mí y arruinaste mis sueños. En esta vida, te entregaré las cartas de amor que tanto querías. Quiero ver, cuando tengas delante tanto el futuro como a la belleza de la escuela, ¿cuál elegirás? Capítulo 03. Esa misma noche, después de clases, no esperé a Luciano y me fui sola rápidamente de la escuela. Si no regresaba a casa conmigo, entonces sin duda había ido a una cita, recordando cómo, en la reunión de antiguos alumnos de mi vida pasada, la belleza de la escuela sonrió con amargura diciendo que lo había esperado durante mucho tiempo aquel día. Solté una risa fría, ya que ambos estaban enamorados. Estar juntos era lo más apropiado. Había oído que la belleza de la escuela no era buena en los estudios. Si lograba arrastrar hacia abajo a ese lunático de Luciano, me alegraría aún más. Con el rumbo original alterado, fui felizmente a dar una vuelta por el centro comercial. Sin embargo, allí me encontré con alguien que no debería haber estado. Al final, había pensado este asunto de manera demasiado simple. Justo cuando estaba a punto de empujar la puerta del cubículo para salir, escuché una voz no muy familiar. ¿Cartas de amor? Solo las escribí por diversión porque perdí una apuesta. Luciano no es mi tipo. Vamos, ni siquiera llegarán a sus manos. Ya lo he visto. Su amor de la infancia siempre se encarga de deshacerse de esas cartas por él. Dejemos de hablar de él. Qué aburrido. La voz suave, con un tono burlón, resonó. Mi mano, que estaba a punto de abrir la puerta, se detuvo, y mi expresión se volvió fría al instante. Era la voz de Camila. Al escuchar su tono despreocupado, mi rostro se enfrió cada vez más, y mis manos se cerraron en puños. Originalmente, aún sentía un poco de culpa hacia ella. En mi vida pasada, verla tan dolida en aquella sala me hizo incluso dudar de mí misma por sus palabras. Pensé que, si no hubiera interferido en el destino de otros, tal vez ellos, que se gustaban mutuamente, no se habrían perdido. Por eso, aunque odiaba profundamente a Luciano, hasta el punto de querer matarlo, en esta vida nunca había pensado en arruinarlo. Creía que bastaba con mantenerme alejada. Después de todo, para Camila, aquel arrepentimiento del pasado parecía real. Pero la verdad, Camila siempre supo que la carta no llegaría a sus manos. Lo hizo a propósito. Las palabras ambiguas que dijo en aquella sala fueron todas mentiras para engañarnos. Ella nunca había sentido nada por Luciano. Miré mis manos intactas, y mis ojos se llenaron de dolor. Todo lo de mi vida pasada pasó rápidamente por mi mente. Hasta ahora, aún recordaba con claridad el dolor insoportable de mis 10 dedos deformados, y las palabras que Luciano dijo cuando me hizo pagar el precio. Dijo, si no fuera por ti, ahora quien estaría casado con Camila sería yo. Dijo, si no fuera por ti, el padre del hijo que lleva en su vientre sería yo. Dijo, Rose, esto es lo que nos debes. Incluso si pierdes tus manos, nunca podrás pagarlo. Uno amaba en secreto sin atreverse a actuar. La otra jugaba con los sentimientos, manteniéndolo colgado sin soltarlo. Algo que no tenía absolutamente nada que ver conmigo, y aún así, fui la única que pagó el precio. Una pareja de completos lunáticos, me destruyeron sin piedad. Cuanto más enfadada estaba, más fría se volvía mi mente. En la vida pasada, destruyeron lo que más me importaba. Esta vez, se los devolveré el doble. Capítulo 04.
regresé sola a casa. Mi madre me sirvió la comida y, preocupada, me preguntó, Luciano aún no ha vuelto. ¿Sabes a dónde fue? Claro que lo sabía. Estaba esperando a la persona que le gustaba en el parque cerca de la escuela. Eso pensé, pero en la superficie negué con la cabeza, fingiendo desconcierto. No lo sé. Hoy no salió conmigo de la escuela. Mi madre asintió y suspiró. Ese niño, siempre ha sido tan obediente. ¿Qué le habrá pasado hoy? No dije nada. Después de cenar, volví directamente a mi habitación. Cuando encontraron a Luciano ya era de madrugada. Según mi madre, se había resfriado. En cuanto llegó a casa empezó a tener fiebre, y por la noche el tío Su lo llevó en coche al hospital. En cuanto fue dado de alta y regresó a la escuela, lo primero que hizo fue acorralarme en un rincón sin nadie alrededor para interrogarme. Recién recuperado de una enfermedad grave, su rostro aún estaba algo pálido, pero sus ojos me miraban fijamente, con una agudeza penetrante. Rose, ¿le dijiste algo a Camila? Después de preguntar, empezó a observar cuidadosamente mi expresión. No pude evitar reír de rabia y lo miré sin cortesía. No. ¿Y qué tiene que ver eso con Camila? ¿Quién es ella? ¿Qué tendría yo que decirle? Mi expresión era completamente abierta. Él se quedó sin palabras por un momento y volvió a preguntar. Una chica que te pidió que le entregaras una carta de amor. Mostré una expresión de fastidio, claramente impaciente. Cada día hay al menos 5 personas que me piden que te entregue cartas. ¿Se supone que debo recordarlas a todas? Sus ojos vacilaron ligeramente y guardó silencio. Un destello frío cruzó mis ojos. Aparté bruscamente la mano con la que me sujetaba y dije con indiferencia, es increíble. Ayudar a entregar una carta y aún así acabar metida en problemas. Solté una risa fría. Me froté la muñeca enrojecida por su agarre y lo miré con frialdad. Si es así, entonces haz el favor de dejar claro a quienes están enamoradas de ti que no vuelvan a traer basura a mí. Esto no es un centro de reciclaje. Luciano miró el gesto de mi muñeca. Por un instante, hubo culpa en sus ojos, pero al oír que llamaba basura a las cartas de amor, volvió a fruncir el ceño y su voz se volvió más grave. Te malinterpreté, pero lo que dijiste también fue demasiado. Me burlé por dentro. ¿Demasiado? Si no lo decía claramente, ¿no se daría cuenta del problema que sus pretendientes me causaban cada día? Al recordar cómo, en mi vida pasada, me utilizaba sin ningún reparo para deshacerse de sus cartas, y luego, cuando se arrepintió, adoptó esa actitud hipócrita de amor profundo para hacerme pagar el precio. Sentí como el odio me hacía rechinar los dientes. ¿Demasiado? Luciano, hoy me doy cuenta de lo interesante que eres. Tus admiradoras me molestan todos los días, ocupando mi tiempo de estudio. Tú, con tu arrogancia, con una sola frase impaciente, me dices que me encargue de todo, y lo que ocupas también es mi tiempo de estudio. Durante casi 3 años ha sido así, y yo me pregunto, no soy tu madre, no te debo nada. ¿Cómo es que, después de ayudarte de buena fe a limpiar tus problemas, ahora que me culpas injustamente, ni siquiera puedo decir un par de palabras duras? El rostro de Luciano se ensombreció de inmediato. Me miró fijamente, queriendo refutar. Pero todo lo que dije era cierto, no tenía forma de defenderse. Si de verdad fueras un hombre, deberías ir directamente a preguntarle a la persona que te hizo sentir incómodo, en lugar de venir aquí, incapaz de controlar tu enojo, a complicarme la vida a mí. Nunca he sido alguien fácil de intimidar. La culpa equivocada que alguna vez sentí desapareció por completo después de escuchar la verdad que dijo Camila. Ahora, en mi mente solo quedaban 2 cosas, estudiar con todas mis fuerzas y devolver el doble, todo el sufrimiento que Luciano me hizo pasar en mi vida pasada. Al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Luciano, solté una risa fría y me di la vuelta para marcharme. Capítulo 05. Desde ese día, las admiradoras de Luciano dejaron de molestarme, y pude vivir tranquilamente mi vida escolar. Él y Camila no empezaron una relación. Después de que lo reprendí, Luciano sí fue a hablar con Camila en privado. No terminaron juntos, pero desde ese día, Luciano cambió. No sé qué le dijo Camila, pero Luciano comenzó a rebelarse, dejó de hacer tareas, dormía en clase y por las noches no regresaba a casa. Fue también en ese momento cuando llegué a conocer parte de la verdadera personalidad de Camila. Su apariencia era suave y delicada, pero su forma de actuar era completamente opuesta. Sacaba los peores resultados en los exámenes, nunca estudiaba en serio, y los clubes nocturnos, bares y krioukis eran los lugares donde más tiempo pasaba. Era una persona que vivía para divertirse, jugando con la vida sin tomarse nada en serio. Nunca puso a Luciano en sus ojos. Alguien así era, en el pasado, el tipo de persona que Luciano más detestaba. Pero a esa edad, el contraste de Camila le resultó extremadamente atractivo.
Luciano se acercó a ella por iniciativa propia, hundiéndose cada vez más. Muy pronto, desapareció por completo la imagen intocable que tenía antes. Nunca se contenían. El desempeño de Luciano en clase empeoraba cada vez más, y pronto él y Camila fueron llamados a la oficina del profesor. En ese momento era el descanso largo, y muchos estudiantes se reunieron alrededor para ver el espectáculo. Desde dentro de la oficina se escuchaban las reprimendas y consejos del profesor, junto con la voz de Camila negando la relación con un tono agraviado. Eso solo emocionó más a los estudiantes alrededor. Entre comentarios, explicaban la situación a los curiosos que no sabían lo ocurrido. A través de sus palabras, yo también supe lo que Camila le había dicho a Luciano. Debido a que yo lo había reprendido intencionalmente, el orgullo de Luciano se vio empujado, y por eso fue a buscar a Camila para preguntarle directamente. En ese momento, Camila le dijo con aparente culpa que no era buena en los estudios, que después de enviar la carta se arrepintió, porque no quería arruinar su futuro, y por eso no acudió a la cita. Después de escucharla, Luciano dijo que la entendía. Incluso propuso ayudarla con sus estudios, pero Camila respondió que no servía para estudiar y le pidió que lo olvidara, como si nada hubiera pasado. Y entonces, Luciano, quien siempre había sido el primero, eligió caer por su propia voluntad, para poder estar a su lado en igualdad de condiciones, para que Camila pudiera sentirse tranquila estando con él. Entregó su corazón sin reservas. Incluso hoy, cuando el profesor le exigió que cortara la relación y volviera a estudiar, él se negó directamente. El profesor estaba furioso, pero no podía resignarse a perder a un estudiante con potencial de primer lugar. Así que, en el acto, llamó a los padres de ambos para que vinieran a recogerlos y darles educación disciplinaria. Cuando se abrió la puerta de la oficina, Camila salió con una leve sonrisa, completamente despreocupada, como si que llamaran a sus padres no fuera nada importante. Su mirada recorrió a la multitud y se detuvo en mí. Sus ojos tenían un brillo juguetón. Luego giró la cabeza e hizo un gesto hacia Luciano. Era como si dijera, mira, la que fue a acusar ya está aquí. Luciano aún tenía ese aire frío, pero cada uno de sus movimientos desprendía ahora una actitud desenfadada y rebelde. Siguió la mirada de Camila hacia mí, frunció el ceño, y en sus ojos surgió un rastro de disgusto. Los vi claramente echarme la culpa sin dudar, y en mi corazón surgió una profunda confusión. Realmente no lo entendía. Era algo que no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Entonces, ¿por qué ellos dos siempre lograban arrastrarme a su juego? ¿Para qué? Capítulo 06. Un pensamiento cruzó por mi mente y mis ojos se oscurecieron ligeramente. ¿Era por ese título de Amor de la Infancia, del que todos en la escuela se burlaban? Dirigí la mirada hacia Luciano. Fruncía aún más el ceño y apartó la cabeza directamente, evitando mi mirada, como si quisiera marcar distancia para que Camila, que estaba a su lado, no malinterpretara nada. En su rostro incluso había un rastro de irritación. Así que realmente era por eso. Me pareció aún más ridículo, por más que la gente de la escuela lo comentara. Yo nunca lo había creído. Jamás pensé que entre Luciano y yo hubiera algo más que amistad. Siempre creí que él pensaba lo mismo. Ahora me daba cuenta de que estaba completamente equivocada. No es de extrañar que en mi vida pasada fuera tan cruel conmigo. Resulta que pensaba que yo, por motivos egoístas, había arruinado deliberadamente lo que había entre él y Camila. Ese narcisista de Luciano realmente creía que yo estaba enamorada de él. Qué repugnante. Miré la mirada provocadora y orgullosa de Camila, y sentí como si hubiera tragado una mosca. Una pareja de lunáticos que usaban mi existencia para impulsar su relación. Del asco que sentía, era imposible que pudiera mostrarles una sonrisa. Cuando regresé al aula con mi compañera para continuar las clases, los padres de ambos ya habían llegado a la escuela. La madre de los Su, con los ojos enrojecidos, reprendía a Luciano Su, quien ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza. Por otro lado, Camila estaba mucho más relajada. Una mujer elegante y distinguida dijo un par de cosas antes de llevársela, mientras ella mantenía una expresión completamente indiferente. Mi compañera Amy observó la escena y chasqueó la lengua varias veces. Después de clase, habló conmigo con un tono de lástima. Tu amigo de la infancia está destinado a salir herido. Tras varios días de convivencia, ya éramos cercanas. Ella sabía que entre Luciano y yo no había nada, así que hablaba sin reservas. La miré con curiosidad. ¿Por qué lo dices? Amy bajó un poco la voz. Camila es la segunda hija de la familia inmobiliaria más grande de la ciudad. He oído que en el futuro tendrá un matrimonio arreglado. Tú y Luciano siempre han estado centrados en los estudios. Es normal que no supieran estas cosas. Ella ha tenido varias relaciones antes. Mientras no se pase de la raya, su familia no se mete. Está acostumbrada a divertirse. Nunca se toma en serio las rupturas,
y probablemente Luciano no sea ninguna excepción. Asentí después de escucharla. Claro, ¿cómo podía Luciano pensar que él era alguien especial? Yo no conocía a Camila, así que no saberlo era comprensible. Pero Luciano, que se mezclaba con ese grupo de gente, ¿cómo no iba a conocer su historial amoroso? Si eligió hundirse por amor, entonces no podía culpar a nadie más. Cuanto más clara era la situación, más despreciaba a Luciano como persona. Alguien tan inteligente como él, ¿cómo no iba a saber en mi vida pasada que Camila no podía escapar de un matrimonio arreglado? Lo sabía, pero como no podía cambiarlo, yo solo fui su saco de boxeo para descargar su ira. Acepté tranquilamente ese hecho y bajé la mirada con una leve sonrisa. Tenía curiosidad, quería ver cómo el genio número 1, Luciano, iba a proteger su supuesto amor esta vez. Capítulo 07. Al llegar a casa, mis padres me estaban esperando en la sala. Primero, tantearon el tema de la relación de Luciano de forma indirecta. Al ver que no mostraba ninguna reacción, suspiraron aliviados. Luego comenzaron a darme toda una charla sobre los peligros de los romances adolescentes. Escuché entre risas y resignación, y solo después de prometerles varias veces que no pasaría nada, quedaron satisfechos y se detuvieron. Mamá me entregó el teléfono y dijo: «Hoy tu móvil sonó varias veces. Mira quién te escribió y respóndele». Dijeron que respondiera, pero no hicieron ademán de apartarse. Sus miradas estaban llenas de sospecha. Yo también sabía que lo ocurrido con Luciano les había puesto en alerta. Temían que yo terminara igual, y lo entendía. Encendí el teléfono, miré la pantalla, y la sonrisa en mi rostro desapareció al instante. «Rose, tú fuiste quien se lo dijo al profesor, ¿verdad? Das asco». El mensaje era de Luciano, enviado hacía media hora. Al ver mi expresión, mis padres preguntaron: «¿Qué pasa?». Respiré hondo y giré la pantalla hacia ellos. Cuando lo leyeron, el rostro de mi madre se ensombreció visiblemente, y mi padre también se mostró indignado. Dije con calma: «Ellos han sido muy evidentes en la escuela. Sería difícil que el profesor no se diera cuenta. Yo tampoco quiero involucrarme en sus asuntos, por muy buena que fuera la relación entre nuestras familias». Mis padres no podían tolerar que cargara con culpas ajenas y además recibiera insultos. Así que cuando me levanté para ir a la casa de al lado a enfrentarlo directamente, ellos también me siguieron. Cuando se abrió la puerta, el rostro algo demacrado de la madre de Luciano mostró una sonrisa al vernos. Si soy sincera, ella siempre me ha tratado muy bien. También que, incluso en mi vida pasada, cuando Luciano me hizo daño sin considerar los sentimientos de mis padres y me pisoteó sin piedad, nunca pensé en descargar mi ira sobre ellos. Pero ahora, ese idiota de Luciano, una y otra vez con su arrogancia y su narcisismo, me obligaba a venir a dejar clara mi postura. No podía permitir que mi tolerancia se convirtiera en la razón para que siguiera atacándome. Saqué el teléfono primero, mostré el mensaje para que la madre de su lo viera claramente y, ante su expresión incrédula, esbocé una sonrisa amarga. «Tía, creo que hay un malentendido entre Luciano y yo». Tras un momento de silencio, nos invitaron a pasar. Cuando Luciano bajó, llamado por su madre, su rostro aún mostraba sorpresa. Me miró con una expresión herida, como si, sin importar cuánto me insultara, yo no debiera haber llevado el asunto frente a los padres y hacerlo quedar mal. Me burlé internamente. Solo quería que despertara de una vez. Con expresión tranquila, hablé: «La última vez, cuando me lastimaste la muñeca por un malentendido con una de tus admiradoras. Ya te dije que no vinieras a desahogar tu enojo conmigo. Yo no soy tu saco de boxeo. No quiero involucrarme en lo que tienes con Camila, porque no tiene nada que ver conmigo. Pero ya que me enviaste ese mensaje, creo que debo aclararlo delante de todos. No fui yo quien informó al profesor. Tengo que estudiar. Estoy ocupada. No tengo tiempo para prestar atención a esas cosas sin importancia. Y lo más importante, los profesores tienen ojos. No están ciegos. Que faltes a clase o duermas en ella no es algo que desconozcan». El rostro de Luciano se volvió desagradable, con emociones indescifrables en sus ojos. Después de un largo momento, habló con voz ronca: «Lo entiendo. Lo siento, fue un malentendido». Su expresión era extraña mientras subía las escaleras paso a paso. La madre de Luciano se mostró avergonzada, con los ojos enrojecidos, y se disculpó con nosotros. Mi madre, al ver que yo sola ya había hecho que Luciano no pudiera ni levantar la cabeza y que el enojo se había disipado, se apresuró a sostenerla y dijo: «Solo fue un malentendido, no es nada grave, ya se resolvió, no lo tome a pecho». Capítulo 08. De camino a casa. Mis padres permanecieron en silencio. Justo cuando pensé que no dirían nada, mi padre fue el primero en hablar. «Rose, en el futuro mantente alejada de ese chico de la familia Su. No tiene ningún sentido de responsabilidad,
Pierde los estribos fácilmente y su carácter es demasiado inestable. Mi madre también asintió. Exacto, por muy genio que sea. Si su forma de pensar no es correcta, no sirve de nada. Asentí repetidamente. Mis padres tenían toda la razón. Era un completo lunático. Alguien cuya forma de pensar no era como la de una persona normal. Desde ese día, Luciano no volvió a contactarme. Cuando regresó a la escuela, ya habían pasado 3 días. Según mis padres, los suyos habían intentado convencerlo todo ese tiempo, pero él no escuchó. La noche anterior incluso había tenido una gran pelea con su familia por intentar separarlo de esa relación, tanto que su madre terminó en el hospital a medianoche, y aún así, él no la acompañó. Aprovechando que no había nadie en casa que lo detuviera, volvió directamente a la escuela. Estaba aún más llamativo que antes. Llevaba un pendiente en la oreja, y el uniforme escolar, que antes usaba correctamente, lo había cambiado por una chaqueta de cuero llamativa. Apenas salió del aula, Camila lo vio, tan ostentoso y atractivo, y en sus ojos finalmente apareció un destello de interés. Quizás lo encontró divertido, o tal vez se embriagó con la idea de alguien dispuesto a darlo todo por ella sin importar nada. Camila finalmente aceptó la relación con Luciano. Antes, cuando estaban en la escuela, ambos se contenían un poco, como mucho, se portaban mal en clase, pero ahora, con alguien acompañándola, Camila trajo directamente sus malos hábitos del exterior al campus. Fumaban, peleaban, e incluso, por diversión, amenazaban a estudiantes más jóvenes. El director disciplinario los criticó públicamente varias veces. Al ver que Luciano no mostraba ningún arrepentimiento, decidió expulsarlo de la clase de élite. Nuestra tutora, profundamente decepcionada, tampoco se opuso. Por mucho que apreciara a un alumno talentoso, no se atrevía a dejar que siguiéramos en la misma clase con él, por miedo a que nos afectara. Yo me concentré en mis estudios, repasando el material, esperando obtener una mejor calificación. Al mismo tiempo, también estaba esperando el momento de cerrar la red. Capítulo 09. Como nuestras casas estaban cerca, cuando en la familia había grandes altercados, yo también podía escucharlos. Después de una semana entera sin volver a casa por las noches, Luciano regresó y volvió a tener una violenta discusión con sus padres. La madre de Luciano lo amenazó con cortar la relación si no volvía a ser como antes, pero él no le dio importancia y respondió que, si querían romper, que lo hicieran, que ya no quería volver a esa vida aburrida de antes. Dio un portazo y se fue. Después de que se marchó, su madre, furiosa, terminó otra vez en el hospital. Estuvo ingresada 2 días, y Luciano no fue a verla ni una sola vez. El hijo al que criaron con tanto esfuerzo se había convertido en alguien que no se preocupaba en absoluto por la salud de sus padres. Ellos quedaron completamente decepcionados y dejaron de intervenir en su vida. A partir de entonces, Luciano se descontroló por completo. Se tiñó el cabello de un rojo llamativo y pasaba los días recorriendo la ciudad con Camila. Se tomaban de la mano, se abrazaban, se besaban. Parecía que su relación iba muy bien. Pero un día estalló una noticia impactante. Camila estaba saliendo con 2 personas al mismo tiempo. También tenía algo con un camarero de un bar. Luciano se peleó con alguien, y esa misma noche ocurrió algo más. No se sabía exactamente qué. El caso es que Camila rompió con él. Ese día, mientras discutían en la entrada de la escuela, Camila lloró y le dio una bofetada a Luciano, para luego salir corriendo. Por coincidencia, yo estaba cerca y lo vi todo claramente. Luciano, que siempre había sido orgulloso y distante frente a mí, tenía la mejilla hinchada. Su expresión se ensombreció por un instante, pero al final corrió tras ella con evidente desesperación. Al verlo hundirse cada vez más, esbocé una leve sonrisa. El escándalo fue grande. El joven de la familia Wang, con quien Camila supuestamente se casaría en el futuro, seguramente no tardaría en enterarse, y efectivamente, pocos días después, cuando regresaba a casa por la noche, vi a Camila llorando frente a la casa de los Su. No desvié la mirada ni un instante. Fingí no verla y entré directamente a mi casa. Luego me escondí en la esquina del segundo piso para escuchar lo que ocurría afuera. Camila lloraba mientras sujetaba a Luciano, armando un escándalo. Todo es culpa tuya. Ahora han cancelado mi compromiso. ¿Estás satisfecho? ¡Buah! Yo iba a casarme limpiamente con la familia Wang, y ahora esa oportunidad se la dieron a mi prima. Hasta mis propios padres me han echado de casa. La voz de Luciano era ronca. Yo había bebido, y estaba demasiado enfadado. Por eso, se detuvo un momento, y luego continuó, sin poder ocultar la alegría en su voz. Camila, créeme, voy a hacerme responsable de ti. A partir de ahora te trataré bien. Se abrazaron y comenzaron a mostrarse afecto sin importarles quién pudiera verlos. Yo, escondida en la oscuridad, esbocé una sonrisa fría. Así que, cegado por la ira,
Luciano había cruzado la línea por la fuerza. No es de extrañar que la familia de Camila la abandonara tan rápido. Tanto la familia Camila como la familia Wang eran grandes empresas. Para ellos, los intereses estaban por encima de todo. Camila no destacaba en los estudios ni tenía otras cualidades. Su mayor valor era su apariencia y el interés del joven Wang, ahora que había tenido una relación física con otra persona. Ya no era un simple juego. Alguien tan orgulloso como el joven Wang jamás la aceptaría. Una vez cancelado el compromiso, perdió su último valor, y su familia la abandonó sin dudar, sustituyéndola por otra chica. Negué con la cabeza, con una mirada cargada de burla. Había preparado varios planes de respaldo para enfrentarme a ellos, pero ahora parecía que los había sobreestimado. Ni siquiera hacía falta que yo moviera un dedo, ellos mismos se habían llevado a la ruina. Capítulo 10. Desde que Camila fue abandonada por su familia, ya no se atrevía a ser tan arrogante y dominante como antes. Antes, por su orgullo, había intimidado y ofendido a muchas personas. Ahora que había perdido su respaldo, esas mismas personas la esperaban todos los días en la entrada de la escuela para bloquearle el paso. Sin el apoyo de su familia, ya no tenía el mismo valor. Estaba tan asustada que ni siquiera se atrevía a ir a la escuela. Aprovechando que los padres de Luciano estaban de viaje, se quedó viviendo en la casa de los Su. La situación se invirtió por completo. Antes era Luciano quien la perseguía desesperadamente. Ahora era ella quien se aferraba a Luciano sin soltarlo. Acostumbrada a una vida de lujos, no quería en absoluto vivir en el futuro con una calidad de vida inferior junto a Luciano. Así que empezó a presionarlo para que estudiara y progresara. Luciano, que apenas había conseguido esa vida de libertad, naturalmente no quería. Se negó una vez, pero al final no pudo resistirse a las súplicas de Camila y volvió a la escuela. Se esforzó en estudiar, recuperando parte de su antigua dedicación, pero esta vez, había personas que no querían dejarlo hacerlo. Los estudiantes a los que él había intimidado junto a Camila comenzaron a atacarlo colectivamente. Aquellos que antes no podían desahogarse debido al poder de la familia de Camila ahora descargaban su ira sobre él. Ni siquiera las advertencias y castigos de la escuela servían de algo. La vida de Luciano ahora era muy difícil. Antes, era el estudiante prodigio admirado por todos, pero desde que cayó en la decadencia y comenzó a intimidar a otros, se convirtió en un matón despreciable. El aura que antes despreciaba, la que lo hacía intocable, fue algo que él mismo se quitó. La libertad desenfrenada que tanto anhelaba ahora le estaba costando caro. Se caía misteriosamente mientras hacía fila para comer. Las tareas que había terminado desaparecían sin razón. Lo encerraban en el baño. Muchas de las cosas que él y Camila habían hecho antes ahora se le devolvían una por una. Como Camila no iba a la escuela, él estaba completamente solo. Nadie podía ayudarlo. Al principio aún intentaba resistirse, pero con el tiempo se volvió cada vez más callado. Una vez incluso lo vi regresar a casa empapado de pies a cabeza. La frustración acumulada, sumada a que Camila, día tras día, lo presionaba como antes lo hacía su madre para que se esforzara, finalmente provocó una pelea entre ellos. Yo estaba en el balcón, sintiendo el aire frío, mientras escuchaba desde la casa de los Su el sonido de platos rompiéndose y su acalorada discusión. Se acusaban mutuamente, se insultaban sin parar, hasta que, al final, Camila rompió en llanto y Luciano se dio primero para consolarla, dando por terminada la pelea. Incapaz de soportar más el acoso en la escuela, Luciano decidió estudiar en casa. Allí, él y Camila pasaban el tiempo juntos de forma pegajosa, mientras ella seguía presionándolo para que estudiara. Capítulo 11. Cuando los padres de Luciano regresaron de su viaje de negocios y abrieron la puerta, se encontraron justo con los dos en una actitud íntima. Sus rostros se oscurecieron al instante, como dueños de la casa. Echaron a Camila y comenzaron a reprenderlos a gritos por su falta de vergüenza. Los vecinos, al escuchar el alboroto, salieron uno tras otro. Pero los padres de la familia Su ya no se preocuparon por guardar las apariencias y los regañaron sin piedad. Yo, junto con los demás, observaba la escena desde lejos. Vi a Luciano, en silencio, colocarse delante de Camila para protegerla, con el rostro pálido y tenso. Cuando sus padres terminaron de regañar, él soltó, con voz tranquila, una noticia explosiva. Camila está embarazada. Mamá, papá, no tiene a dónde ir. No pueden echarla. Sus padres quedaron completamente atónitos. Yo también me sorprendí. Por muy inesperado que fuera, cualquier persona normal sabría tomar precauciones. No. Esto era demasiado absurdo. Recordando cómo en mi vida pasada Luciano suplicaba sin conseguir nada, arqueé una ceja. Ahora sí, lo que tanto deseaba, lo tendría todo de una vez. Después del impacto inicial, la mirada de la madre de Luciano hacia él se volvió completamente decepcionada. Con una expresión calmada, detuvo a su esposo, que estaba a punto de estallar.
y habló. Luciano, ya eres adulto. Nosotros ya no podemos controlarte. A partir de ahora, haz lo que quieras. Cortamos toda relación contigo. Señaló la casa detrás de ella y añadió con frialdad. Esta casa te la dejamos a ti. Todos nuestros demás bienes se los daremos a tu hermana. No hace falta que volvamos a vernos. Viviremos con ella. Las pupilas de Luciano se contrajeron de golpe. La miró sin poder creerlo, pero su madre no le dirigió ni una mirada más. Junto a su esposo, tomó las maletas y se marchó. Cuando Luciano reaccionó y quiso alcanzarlos, sus padres ya habían subido a un taxi y se habían ido. Se quedó allí de pie, aturdido, con la mente en blanco. Las miradas y los murmullos de la gente alrededor hicieron que Camila no pudiera soportarlo. Corrió un par de pasos para agarrarlo, pero Luciano, por primera vez, esquivó su contacto y entró en la casa en silencio. Camila se quedó sorprendida por un instante, apretó los dientes y lo siguió rápidamente. Me sorprendió la determinación de los padres de la familia Su, pero tras pensarlo un momento, sentí que era el mejor desenlace. Luciano siempre había actuado sin considerar los sentimientos de los demás, centrado únicamente en sí mismo. Una persona así, tarde o temprano, acabaría decepcionándolos por completo. Que las cosas terminaran así era lo más apropiado. Capítulo 12. Con el examen de acceso a la universidad acercándose, me concentré aún más en mis estudios y dejé de preocuparme por Luciano. Llevaba mucho tiempo sin estudiar, pero con su inteligencia, entrar a una buena universidad seguía sin ser un problema. Sin embargo, por lo que había averiguado recientemente, ya no era algo de lo que yo tuviera que ocuparme, alguien más se encargaría de que las cosas no le salieran bien. Mis padres estaban tensos acompañándome en el estudio, e incluso me animaban a no ponerme nerviosa, a simplemente rendir con normalidad cuando llegara el momento. Al verlos tan nerviosos que incluso se ponían las pantuflas equivocadas, al final no dije nada sobre que yo, en realidad, no estaba nerviosa en absoluto. Cuando terminaron los exámenes, por fin me relajé y empecé a prestar atención a lo que ocurría a mi alrededor. Amy parecía haber rendido muy bien, con una sonrisa en el rostro. Me dijo que seguro que podríamos ir a la misma universidad. Le devolví la sonrisa y la felicité por adelantado. Al segundo siguiente, su sonrisa desapareció y su expresión se volvió un poco apenada. Luciano no se presentó al examen esta vez. Ay, el genio número 1 ha caído. No sabía cómo conseguía estar tan bien informada, pero eso no me impidió preguntarle. Al escuchar mi pregunta, miró alrededor y luego me habló en voz baja. El día antes del examen, no sé quién le rompió la mano. Dicen que estaba cubierto de sangre y que un transeúnte lo llevó al hospital. Por eso se perdió el examen. Asentí levemente, con una sonrisa en mi interior. ¿Debería llamarlo karma? En la vida pasada, Luciano destruyó mis sueños. En esta vida, en el momento más importante, alguien destruyó sus esperanzas. Pensándolo bien, incluso debería agradecer la crueldad del joven Wang. Este resultado no solo satisfizo su sed de venganza, sino que también me dejó completamente satisfecha. Sonreí y giré la cabeza hacia Amy. Dejemos de hablar de él. Por fin somos libres. ¿Qué tal si salimos de viaje para relajarnos? Los ojos de Amy brillaron y asintió de inmediato. Capítulo 13. Cuando regresé de nuevo, ya había pasado un mes. Las cartas de admisión habían llegado, y yo elegí la misma universidad que en mi vida pasada. El deseo que no logré cumplir entonces, quería hacerlo realidad esta vez. Desde que mis padres supieron que había obtenido muy buenas calificaciones, comenzaron a viajar por todas partes. No había nadie en casa, y esta vez regresé solo para recoger mis cosas. Habían comprado un apartamento cerca de mi universidad. En el futuro viviríamos allí, así que probablemente no volveríamos mucho a este lugar. Ellos, ocupados viajando, me apuraron para que regresara a empacar y mudarme. Yo también quería que descansaran bien, así que acepté hacerlo sola. Pero no esperaba que mi regreso coincidiera con algo tan inoportuno, encontrarme con la última persona que quería ver. Después de un tiempo sin verlo, Luciano había cambiado mucho. Su aspecto era desaliñado, con los ojos enrojecidos, como si llevara mucho tiempo sin dormir bien. Al verme, se quedó atónito por un instante y luego caminó rápidamente hacia mí. Cuando se acercó, parecía incómodo. Tras 2 o 3 segundos, reaccionó y escondió las manos detrás de la espalda, mostrándome una sonrisa. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Había visto claramente sus dedos deformados y torcidos, pero no dije nada, solo sonreí y asentí. No tenía ningún interés en ponerme a recordar el pasado con él, solo quería volver a casa lo antes posible. Luciano pareció darse cuenta. Su expresión se volvió algo incómoda, pero aún así no se apartó del camino. Guardó silencio durante un buen rato, y justo cuando mi impaciencia estaba a punto de estallar, habló con una sonrisa amarga. Rose,
En realidad siempre me he arrepentido. Hasta hoy, no dejo de pensar que, si aquella carta de amor no hubiera terminado sobre mi escritorio, tal vez las cosas no habrían llegado a este punto. Me quedé un momento en blanco y levanté la mirada hacia él. Él no lo notó y continuó hablando por su cuenta, contando lo que había vivido últimamente y su sufrimiento. Hacía mucho que no escuchaba nada sobre él. Yo había seguido adelante, y después de vengarme, lo había dejado completamente en el pasado. La única persona atrapada en esos recuerdos dolorosos era él. Guardé silencio y escuché. Dijo que no podía contactar con sus padres, que sabía que se había equivocado, pero que ya no había forma de remediarlo. Dijo que Camila era una ingrata, que él había dado tanto por ella, incluso había arruinado su futuro, y aún así ella lo abandonó sin mirar atrás. Lo observé hablar de sus errores, pero aún así seguía atribuyéndolos a los demás. No me sorprendió en absoluto, porque Luciano siempre había sido así, y egoísta, centrado únicamente en sí mismo, incapaz de reflexionar de verdad sobre sus propias acciones. Todas sus desgracias tenían su propia participación, pero nunca admitía que realmente se había equivocado. Con alguien así, no hay nada que decir. La mejor opción siempre es mantenerse lejos. Cuando terminó de hablar, me miró con dolor. Rose, si en aquel entonces no hubieras puesto esa carta de amor en mi escritorio, qué diferente habría sido todo. Capítulo 14. Realmente, haga lo que haga, nunca será suficiente para alguien como él, incluso después de haber renacido. Sigue con esa actitud de que todo el mundo lo ha malinterpretado y traicionado. Lo miré directamente y solté una risa fría, con tono burlón. Ah, claro, te arrepientes. Quieres recuperar esa vida brillante que deseabas, y luego volverías a lamentar haber perdido al amor de tu vida y terminarías destruyendo mis manos otra vez, ¿verdad? Su rostro se volvió pálido mientras me miraba. ¿Así que esta es tu venganza? ¿Por qué te hice daño? Sacó las manos que tenía escondidas detrás de la espalda para que las viera. Las miré de reojo, y solté una risa. Te equivocas. Eso no lo hice yo. Yo solo hice lo que tú querías. Puse la carta sobre tu escritorio. No tengo tanto tiempo libre como para desperdiciarlo contigo. Tengo muchas cosas que hacer. No tengo tiempo para estar en tu contra. Me miró durante 2 segundos. Luego sonrió con amargura y asintió. Lo entiendo. Perdón por haberte malinterpretado. Después de disculparse, se dio la vuelta y se fue. Me quedé mirando su espalda durante mucho tiempo. Al día siguiente, murió. Se suicidó cortándose las muñecas. Antes de morir, publicó su última actualización. Me arrepiento. Quiero volver atrás. Ya no quiero el amor. Al verlo, solo sentí aburrimiento. Alguien eternamente egoísta, ¿cómo podría encontrar la felicidad? Recordando lo que me preguntó ayer sobre si yo me había vengado, esbocé una sonrisa. No le mentí, pero tampoco dije toda la verdad. En el bar al que ellos iban con frecuencia, publiqué anuncios falsos de trabajo para atraer a varios hombres del tipo que le gustaba a Camila. Yo solo monté el escenario. Nunca imaginé que Camila realmente se dejaría llevar. Incluso el hombre con el que se involucró resultó ser un exnovio suyo. Eso fue todo lo que hice. Difícilmente puede llamarse venganza. Simplemente, ellos mismos estaban ansiosos por destruirse. ¿Y yo qué culpa tengo?